9 de septiembre, hoy celebramos la memoria de San Pedro Claver. San Pedro Claver nació en Verdú, España, el 26 de junio del año 1580. Pedro Claver y Juana Cordero, campesinos catalanes, tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivieron Juan, el mayor, y los 2 más pequeños, Pedro e Isabel. El padre apenas podía afirmar su nombre, pero era un hombre trabajador y muy buen cristiano. La infancia de Pedro quedó oculta para la historia como la de muchos santos, incluso la de nuestro Señor. Sabemos que trabajaba en el campo con su familia. Pedro se graduó en la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide ser jesuita e ingresa en Tarragona, mientras estudiaba filosofía. En Mallorca, en el año 1605, se encuentra con San Alfonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial. San Alfonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de su futura misión del joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en el año 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Allí estuvo 2 años, uno en Tunja y luego es enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia. En Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo del año 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón el 12 de enero del año 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de estas tierras vendían a sus súbditos y sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado, agricultura, minas, construcción. Cartagena, por ser un lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el primer centro de comercio de esclavos del Nuevo Mundo. 1000 esclavos desembarcaban cada mes. Aunque se murieran la mitad en la trayectoria marítima, el negocio dejaba grandes ganancias. Por eso, las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. San Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. San Pedro supo dar la talla. En la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, Pedro escribió: «Yo, Pedro Claver, de los negros esclavo para siempre». Y así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. En Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz y sal, supo hacer constatar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, el sufrimiento y el miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así les hacía ver que él era su defensor y padre. Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para hacer frente a esta dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades y los instruyó haciéndolos catequistas. Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba, los reunía, se preocupaba por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser indiscreto por su celo por los esclavos y de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas que apenas tenían alma. Las mujeres de sociedad de Cartagena
rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. Sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían se corrigiesen los excesos del padre Claver. Este, sin embargo, pudo continuar su obra entre muchísimas humillaciones y obstáculos. Hacía además penitencias rigurosas. Carecía de la comprensión y el apoyo de los hombres, pero tenía una fuerza dada por Dios. Muchos, aun entre los que se sentían molestos con la caridad del padre Claver, sabían que hacía la obra de Dios, siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color. Era conocido en toda la Nueva Granada por sus milagros. Llegó a catequizar y a bautizar a más de 300,000 negros. En la mañana del 9 de septiembre del año 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. Fue beatificado el 16 de julio del año 1850 por el Papa Pío IX, canonizado el 15 de enero del año 1888 por León XIII junto con Alfonso Rodríguez. El 7 de junio del año 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. El Papa Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San Pedro Claver en la iglesia de los jesuitas en Cartagena, el 6 de julio del año 1986. Oh Dios, que con el fin de llevar el Evangelio a los esclavos negros, has dotado a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia, concédenos por su intercesión y ejemplo, que superadas todas las discriminaciones raciales, amemos a todos los hombres con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.